Centro Familiar Cristiano de Santander presenta este mensaje predicado en una de nuestras reuniones. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Como ya lo dije, quiero seguir un poco el hilo o la línea que hemos comenzado ayer con el pastor Ángel. Josué, el capítulo 3. Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, versículo 1. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Ya lo tienen. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Versículo 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero antes de vosotros y ella haya, entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Quiero que mantenga su Biblia abierta y vamos a compartir. Mañana Dios hará maravilla. Es la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Haya algo determinado por Dios para nuestras vidas. Ayer el pastor Hernández estaba diciendo de que nosotros retrasamos nuestra conquista, retrasamos nuestra bendición. Ayer estaba diciendo por la falta de madurez. Por la falta de madurez, Dios no nos da cosas tan importantes, porque nuestra capacidad, nuestra inmadurez, no la podríamos manejar, no la podríamos disfrutar. Recuerdo hace unos días, cuando empezamos en la primera semana de marzo en nuestra escuela de líderes, se me acerca una madre, una hermana, y me dice: pastor, tiene un hijo de 13 años, y me dice: mire pastor, quería hacerte una consulta. Y me dice: ¿qué es la consulta? Y me dice: Mateo quiere estudiar la escuela de líderes. Y realmente es un muchacho muy despierto, muy intrépido, inteligente, y sobresale sobre todo lo que de su edad. Y tiene la capacidad intelectual capaz de poder hacerlo en cierta medida. Ahora le dije: yo te hago una pregunta y después te respondo. De acuerdo a tu respuesta yo te respondo. Y le digo: si Mateo viene y te dice: quiero tener novia, mamá, ¿qué le dirías? No, es joven todavía. Entonces le digo: esa es la respuesta, todavía, porque son 13 años y todavía no le vamos a poder cargar ese peso de liderazgo todavía. Tenemos que ir formándolos. Pero hay otros que ya pasaron y todavía se comportan como Mateo, o sea, con la edad de Mateo. Muchos de los jóvenes, bueno, aquí no creo que haya tanto, pero en Paraguay hay muchos jóvenes mayores. Se le llama, y seguramente aquí en cualquier otro país, solterones y solteronas, ¿sí? Se le dice solterones y solterón y solterona, ¿sí? ¿Sabe por qué muchos de ellos se quedan así? Por el solo hecho de no declararse. Por eso posterga su felicidad. Posterga su felicidad. Y yo digo, algunos todavía se ríe con la iriga. Tiene 35 años y todavía dice... Y no sé, yo le digo a los jóvenes mayores, le digo: y si te declaras, ¿qué te va a decir? 2 cosas te puede decir. ¿Qué le puede decir? Que sí o que no. ¿Sí o no? Más no. Y por no decir, a veces, y no estoy comentando para que mañana usted vaya... Lo que quiero decir es que muchos jóvenes mayores están postergando su felicidad, tal vez de noviazgo, tal vez de formar una familia, por el solo hecho de no querer decir o estar de repente expuesto a que se le diga no. Y 2 cosas se te puede decir: sí o no. Y el pueblo de Israel tenía ya determinado, Dios tenía determinado que la tierra, aquella tierra le pertenecía, de que ellos tenían que conquistarla, pero ya dependía de ellos para que lo pudieran estar disfrutando.
Y ahí estaba Josué. Dios le habla a Josué. Jericó era el punto de conquista. Imposible de pasar porque había el Jordán lo dividía. La tierra que tenía que conquistar. Nunca la conquista se hace fácil. La conquista, por eso le llamamos conquista. Si no, no sería conquista si fuese todo fácil. Conquistar requiere de otros elementos de hacerlo, de creer, de hacer un poco más de lo normal. Eso es lo que requiere para poder conquistar algo o para poder conquistar, en este caso lo que estaba diciendo recién, conquistar a alguien. Entonces Dios ya le dio al pueblo de Israel, Dios mandó conquistar esta tierra porque a ellos se lo entregó Dios, pero otros estaban disfrutando de esa tierra. Muchas de las bendiciones nuestras, otra gente lo disfruta. Muchas de las cosas que Dios ha prometido para nosotros, muchas de las cosas que Dios ya determinó para nosotros lo postergamos por el solo hecho, como decía ayer, o porque tomamos a veces otro camino, o porque hacemos cosas que no están dentro del plan de Dios. Por eso es importante que cada día nosotros tengamos una comunión con Dios para que Él vaya guiándonos, para que Él vaya guiando nuestros pasos, nuestras decisiones. Y esto es todos los días, todos los días. Amada iglesia, Dios nos dio su bendición. Él cuando dijo consumado es, estaba diciendo ya está todo hecho. O sea, Dios nos dio un producto terminado. Dios nos dio un producto terminado. Ya no hay nada que hacer. Solamente tenemos que conquistarla porque Él ya pagó el precio. Y nuestra bendición es la razón de la muerte de Cristo. En primer lugar, nuestra salvación, que es la bendición, el sumo de la bendición. Y luego las bendiciones diarias, las bendiciones de todo el tiempo, en nuestra vida personal, como una vida familiar, nuestra vida conyugal, nuestra vida eclesial, nuestra vida social, en todo seamos bendecidos. Entonces Josué se levantó de mañana. Hermanos, Josué cuando recibió aquello, él no estuvo pensando en otra cosa. Estuvo él dispuesto. Dice, se levantó de mañana. Eso significa de que él fue un hombre diligente. Él fue un hombre que le creyó a Dios. Un hombre intrépido. En esto se necesita intrepidez. Se necesita, fe para poder poseer la bendición de Dios. Nosotros necesitamos creerle a Dios. Mire, esto lo sabemos. La rueda ya se creó, ya no hay nada que crear, ya todo está hecho. A veces nosotros complicamos la existencia, porque la razón te dice, tenemos que ver para creer. Yo quiero ver para creer. Pero la fe dice, yo creo para ver. A ver si me entienden. Claro que sí, sí. La razón, la lógica dice, yo tengo que ver. Hay un chiste de los indígenas, allá en guaraní los chistes la mayoría son en guaraní, en castellano no tiene gracia, pero en guaraní tiene mucha gracia. Entonces, si usted escucha a un paraguayo reírse es porque está contando el chiste guaraní, generalmente por los indígenas. Entonces dice que a alguien le dice a un indígena, ¿me puedes prestar 5,000 guaraníes? Y dice, no hay problema, pero mostrame con qué me vas a pagar. Entonces, o sea, quiero ver primero con qué me vas a pagar para prestarte. Es razonar, es lógica. ¿Cómo me vas a pagar si no tenés? Entonces, nosotros a veces queremos ver para creer. Nosotros queremos ver para creer, pero la fe dice que tenemos que creer. Si Dios dijo, nosotros tenemos que creer porque Dios dice y Dios lo va a hacer. Y Dios ya le había entregado al pueblo de Israel, pero estaba ocupado por sus enemigos. Nosotros retrasamos nuestra bendición. Nosotros detenemos el progreso de Dios en nuestra vida por el solo hecho de que a veces no somos diligentes, esperamos que otro lo haga. Pero Josué fue diligente para poder tomar aquello, no esperó que otro lo hiciera, estuvo convencido, estuvo entusiasmado. Mañana vamos a tocar el tema sobre el líder motivador. Tenemos que estar motivados. No hay nada que nos pueda motivar tanto como la promesa de Dios, como aquello que de repente, de no ver, por el solo hecho de creer y tener fe, de repente sucede, de repente Dios manifiesta de la forma en que nosotros no lo estamos esperando. Eso es
Eso es lo maravilloso, eso es lo glorioso. Entonces, estuvo convencido, estuvo entusiasmado, estuvo dispuesto, no se quedó con el que no se puede. No se puede, no podemos. España está mal, la economía está mal, no hay nada, no se puede, está feo. ¿Sabe qué? Los momentos de crisis es el momento para que se manifieste el poder, la gracia y la dirección de Dios para nuestra vida. Es una oportunidad para nosotros. Le dijeron al hombre, a uno de los hombres más ricos del mundo, a Carlos Slim, cuando vino esa peor crisis en Europa y eso alcanzó el mundo entero. Le preguntaron, porque era un tema mundial, y le preguntaron, entre otras cosas, como empresario, como que tiene empresa en todo lugar, le preguntaron qué haría, y entre todas las cosas dio unos 10 consejos para poder estar ajustando algunas cosas, pero por sobre todo dijo, la gente está llorando. La gente está llorando porque está fea la situación económica y financiera. Entonces piensa unos segundos y dice, pues bien, mientras la gente llora, vendamos pañuelos. Mientras la gente llora, vendamos pañuelos. O sea, es una oportunidad. Es una oportunidad para que de esa manera nosotros, todas las crisis, todos los problemas, cuando alguien se enferma en tu vecindario, ¿es un problema? Sí, es un problema, pero es una oportunidad para que nosotros nos vayamos y le presentemos a alguien que pueda resolver, quien pueda ayudarlo. Es una oportunidad para nuestra vida. Entonces, esta es la oportunidad de Josué, porque Moisés era el líder y Dios le dice, ha muerto mi siervo Moisés, ahora levántate. Es tu oportunidad para que te levantes. Era un problema nacional. La gente estaba llorando al líder Moisés que murió. Pero ahí estaba Josué y Dios le dice, es tu turno, levántate. Y Caleb estaba bien cerquita, Caleb estaba esperando su turno. Caleb, cuando se repartió la tierra, Caleb le dijo, después de 45 años, Caleb le dijo, tú sabes lo que Dios dijo en relación a tu persona y a mi persona. Yo estuve esperando, mis fuerzas están intactas, todavía estoy esperando, pero ahí están los gigantes. Ahí en Hebrón están los gigantes, pero Caleb dijo, nosotros lo vamos a comer como a pan. No importa porque Jehová está con nosotros. Él sabía que había gigante ahí, él sabía que había problema ahí, pero él no miraba eso, no magnificó la grandeza de aquellos hombres, sino que magnificó el poder de Dios y también la tierra donde fluye leche y miel. Él estaba viendo todo eso, él lo vio. Entonces, nosotros depende de nuestra perspectiva, depende de con qué ojo estamos mirando, cómo estamos recibiendo todo aquello. Josué se levantó de mañana. Una de las cosas que tenemos que aprender, hermanos, es que tenemos que ser diligentes. No vayas a postergar, no vayas a dejar para otra ocasión lo que tenés que hacer hoy, lo que Dios te da como para hacer. Porque depende de cómo miremos. Recuerde que aquí el profeta le dice a su siervo, le dice, ve a ver en la cima, ve a ver qué ves. Se subió y dijo, no veo nada. La segunda, no veo nada. Tercera, cuarta, quinta, sexta vez, no veo nada. Y le dice, súbete de vuelta. Y de repente viene y le dice, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Y eso vio el siervo, pero el profeta le dice, ve y desciende, dile acá rápido, porque una gran lluvia viene. El siervo vio una pequeña nube, pero el siervo de Dios, ¿sabe qué? Vio una gran lluvia. Entonces, cuando nosotros estamos conectados con el Señor, para la gente es poca cosa, para la gente no se ve nada, pero para el Hijo de Dios se ve una gran oportunidad. Se ve una gran oportunidad. Porque a veces nosotros... Mire, es tan importante cómo nosotros hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos. El salmista en un momento dado dice, alma mía, bendice a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Él estaba diciendo, su alma evidentemente estaba dolida, tal vez estaba en un momento crítico, no lo sabemos, pero ciertamente sí, la escritura registra y dice, alma mía, bendice a Jehová. Tal vez estaba en una situación difícil, tal vez estaba no con ganas de poder entrar, no tenía motivo tal vez, o tal vez estaba en un principio de depresión, no lo sabemos, pero él le dice a su alma, alma mía, bendice a Jehová.
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él le ordena. Recuerde, somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Nuestro espíritu está con el Señor, tiene conexión, pero el alma está, nuestras emociones, nuestros sentimientos, está nuestra voluntad, nuestra decisión está allí. Por eso Él le dice: alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ser diligente, porque en la primera prueba a veces nosotros ya retiramos la guardia, ya nos entregamos. En la primera dificultad, Josué no, él tenía bien clara la película. Él dijo: esta es la tierra que Dios nos ha dado. Esta es una tierra, será difícil. No sé cómo vamos a pasar. No sabemos, porque en aquel entonces no había lanchas, no había los barcos que hoy tenemos, no había las embarcaciones que hoy tenemos. Pero él dijo: vamos a pasar. No sé cómo, pero vamos a pasar nosotros. Porque esa tierra Dios nos dio. Si fuese fácil, no se llamaría, no lo diríamos conquista. Diríamos, es una posesión normal. Entonces dice: vinieron hasta el lugar. Otra de las cosas importantes, vinieron hasta el Jordán, convencidos de que se puede. Ellos no estaban diciendo: y si nos vamos y caminamos de balde, nosotros nos vamos, ¿para qué? Para nada, no tenemos recursos. Vamos a hacer la matemática. La matemática de Dios no es nuestra matemática. La matemática de Dios es totalmente diferente a la nuestra. Nosotros a veces queremos sujetar la matemática de Dios. Como decía recién nuestro hermano, a veces nosotros pensamos: me va a faltar. Pero hermanos, no hay justo, ni su descendencia que bendiga. No hay nadie, no se ha escuchado todavía hasta el día de hoy. Nadie quien haya sido fiel para con el Señor, que Dios le haya fallado. No hay nadie, absolutamente nadie. Dios es fiel, Dios es poderoso. Entonces ellos vinieron hasta el Jordán, convencidos. Una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que tener la seguridad. Pues nosotros repetimos: ¿qué es la fe? ¿Alguien me puede decir qué es la fe según la palabra de Dios? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Entonces nosotros lo sabemos en nuestro intelecto, está en nuestro intelecto, pero en nuestro espíritu todavía eso no descendió. Porque si tenemos la certeza de que Dios nos dio, de que Dios dijo, entonces no hay manera de poder quedarnos. Tenemos que movernos, tenemos que irnos a lo que Dios nos dijo. Entonces, otra de las cosas, en primer lugar, se levantaron de mañana, diligentes, eran personas que vinieron hasta el lugar. No se quedaron con el vamos a ver qué pasa. Si llueve hoy será un buen día, si no llueve será un mal día, o viceversa. Nosotros a veces estamos pensando en las cosas externas. Más debemos de pensar en lo que Dios nos dijo, centrarnos en eso, y que el Espíritu Santo paso a paso nos vaya dando la forma, la manera, y vaya guiando nuestros pasos para hacerlo. Recuerde cuando Abraham le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y te voy a llevar a la tierra, te voy a llevar, te mostraré. Abraham no sabía dónde se iba a ir, pero le creyó a Dios. Y Dios no le dijo: mira, no empezó a traer una guía como guía turística. Mira, esta es la foto de la tierra prometida, por aquí vamos a ir, no, esto va a pasar. No, tenía que creerle a Dios. Tenía que creerle a Dios. Abraham iba desarrollando su fe. Mire, después de eso, cuando Dios a los 75 años, Dios le dice a Abraham: vas a tener un hijo. Y Abraham dice: yo lo creo. Yo estoy fuerte, yo estoy todavía joven. Pero Sara no solamente ya había pasado por la menopausia, porque dice ya perdió su costumbre de mujer, dice. Ella ya también tenía su avanzada edad. Pero dice, aparte de eso, era estéril. Pero Abraham le creyó a Dios. Y usted sabe cuántos años pasó eso para que viera el resultado de su fe. Él a los 100 años pasó 25 años para que él abrazara a aquel hijo. 25 años. Hay cosas que Dios te dice para ahora. Hay cosas que Dios te dice para mañana. Hay cosas que Dios te dice para dentro de una semana. Hay cosas que Dios te dice para un año, para 10 años. Pero Dios tiene el control. Dios sabe. Él conoce y quiere guiarnos. Pero quiere que desarrollemos nuestra fe paso a paso. Que desarrollemos nuestra fe. Que nosotros vayamos creciendo cada día. En varias ocasiones comenté
Yo soy un futbolista frustrado. Hasta ahora yo juego fútbol con mis hijos. Por lo menos una vez a la semana y si podemos 2 veces a la semana. Solo que cuando vengo aquí no me invitan, se van a ir los sábados a jugar, no me invitan. Pero bueno, esa es otra historia. Y yo decía, cuando estaba a los 17 años para fichar por un equipo de primera, mi padre decía, no, eso no es para gente que quiera progresar. Porque mi padre era músico y tenemos la familia Martínez, por lo menos, músico, futbolista. Y yo que nací con esa sangre. Mi padre dijo, nunca tocamos una guitarra y toda la familia Martínez músico. Pero mi padre decía, no, yo amanezco todos los viernes, salgo, vengo el lunes, amanezco, yo no quiero esa vida para ustedes. Entonces yo decía, el día que yo tenga hijo, mi hijo va a ser futbolista. Y con esa mentalidad que sí. Empezó mi hijo Roberto, el segundo, los 13 años empezó a jugar en la selección de nuestra ciudad, a la sub-15, a la sub-19, empezó a salir campeón. A los 14 años fuimos a la Argentina. Estaba practicando, estaba como para quedarse, pero todo como para quedarse, un buen futbolista. De verdad, no por ser padre, le agregó un poquito más por ser padre, pero era un buen futbolista. Jugaba 2 categorías, sub-16, y le decía, el técnico le decía, quédate para el segundo tiempo, vas a jugar porque necesitamos personas como vos. Y yo decía, este es el sueño de Dios para mi vida, para mi familia. Pero oramos a Dios. Y en una de esas, cuando ya estaba como para poder, fue de Alemania, fue el empresario para ver algunos jugadores de su edad. Y él en esa práctica tuvo una ruptura fibrilar por no sé cuestión de qué cosa. Eso por 1 semana, 2 semanas se puede resolver. Pero él 3 meses, 6 meses sin resolverse. No sabíamos por qué. Y yo decía, pero Dios, mi sueño. Pero hoy puedo entender. Hoy es el que predica los días sábados a los jóvenes con una pasión. Jóvenes que se convierten, jóvenes que vienen, jóvenes que se entregan a Cristo Jesús. Hoy puedo entender el propósito de Dios para su vida, para mi vida, para la vida de mi familia. Entonces Dios va guiando, no es lo que nosotros queremos. Cuando nosotros le obedecemos a Dios, cuando nosotros vamos por el camino que Dios marca para nuestra vida, es lo que está asegurada la victoria para nuestra vida. En la sub-19, 18 salió un campeón, me dice, papi, yo quiero terminar mi carrera universitaria y quiero trabajar. Y le digo, está bien, el fútbol es 5% máximo, pero el estudio, recuerdo mi padre siempre decía eso, ustedes van a estudiar, porque el estudio es 100%, el fútbol y otra cosa es 5%, el estudio es 100%. Yo le dije las mismas palabras, él lo hizo como profesional, pero hoy trabaja con su profesión, trabaja en la iglesia, él es parte de la parte administrativa de la iglesia. Es administrador de empresa. Entonces vemos de que Dios tiene una tierra prometida, Dios tiene algo mejor, Dios tiene diseñado, Dios tiene marcado para nosotros lo mejor. Y Él se siente feliz, yo me siento feliz, nosotros nos sentimos felices al ver todo eso de lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida. Ser una persona diligente, estar en el lugar, y dice, cuando veáis el arca. ¿Sabe que el arca de Dios representa su presencia? El pueblo de Israel quería ver a Dios. ¿Cómo verle a Dios? Era imposible. Entonces Dios le dice, van a poner el arca. Eso va a representar mi presencia. Cuando ustedes vayan a la guerra, lleven esto, lleven esta arca, el arca, porque eso representa mi presencia. Y la victoria segura, porque donde Dios está, la victoria segura. Ellos lo llevaron. Y la victoria era segura como Dios lo prometió, pero a tal punto que ellos lo llevaban y en algunos momentos ellos en desobediencia hacían correr el arca de Dios. Y Dios le dijo, yo no estoy encajonado allí. Eso es para marcar mi presencia, pero ustedes no me tienen ahí en ese cubo, no me tienen a mí. Esa es para que ustedes vean. Y el pueblo de Israel cayó. El pueblo de Israel fue vencido por los filisteos. Y sabe toda la historia.
cómo fue llevado, presentado delante del dios Dagón, y al día siguiente Dagón amaneció cabeza para abajo, después lo levantaron, día siguiente amaneció ya mutilado y dijeron, lleven a este Dios es tremendo, este Dios es muy, muy poderoso, que nosotros no entendemos, llévelo. Y llegó a la casa de Obed-edom. Entonces, mis hermanos, el arca de Dios representa la presencia de Dios. Dios le estaba diciendo que mi presencia tiene que estar. Mi presencia es determinante. Déjeme decirle que la presencia de Dios es determinante. Si usted no tiene la presencia de Dios, usted no tiene nada. Pero si usted tiene la presencia de Dios, usted tiene todo. Busque su presencia. Moisés por eso pudo entender. Moisés dijo, cuando en algún momento Dios le dijo, marchemos. Dios le dice a Moisés le dice a Dios, Señor, no me pidas que me mueva de aquí si tu presencia no va a ir conmigo. Tu presencia, él entendió que su presencia era lo determinante, no era su capacidad, no era su fuerza, porque recuerda, Moisés era tartamudo, era torpe en sus palabras. Si bien fue criado en la educación de los egipcios, él tenía la cultura egipcia, él tenía el estudio de los egipcios, pero tenía el estudio más alto, más elevado en aquel entonces, pero eso no le sirvió, era tartamudo. Y Dios se estaba manifestando, pero Moisés le dice, Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, no me pidas que me mueva de aquí. La presencia de Dios, hermano. La presencia de Dios. Eso es determinante. Por eso Dios le dice, van a poner a una distancia de 2000 codos. No es porque no quería que se acercara, es porque un pueblo numeroso, no podemos tener aquí el arca de Dios y 2000 personas, los que están atrás no van a ver. Por eso decía, a 2000 codos de distancia, para que todo el pueblo lo pueda ver. Todo tenía que estar consciente de la presencia de Dios. Todo tenía que buscar la presencia de Dios. Lo de los otros es para los otros. Lo de mi esposa es para mi esposa. Yo tengo que buscar la presencia de Dios. Yo tengo que buscar su presencia. Tengo que sentirlo. Tengo que disfrutarlo. Su presencia. Dios le dice esta presencia. Esto es lo determinante. Es lo que va a llevarnos al éxito. La Escritura dice, si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero a veces creemos de que Dios con nosotros, ¿quién contra Dios? Y no es así. Pensamos a veces de que si yo no hago, ¿quién lo va a hacer? Si yo no me voy, ¿quién se va a hacer? Si yo no diezmo, ¿quién va a pagar las cuentas? Si yo no me voy más. Bueno, aquí no pasa, pero en nuestra iglesia a veces los hermanos no vienen más para dar por enterado que están molestos. A veces es un mensaje para los pastores de que están molestos, no está viniendo más y hay que ir a verlo. ¿Para qué? ¿Sabe para qué hay que ir a verlo? Para que te diga todo lo que se le da la gana y todo lo que tiene en su corazón. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Nosotros tenemos que venir a la casa de Dios. Y si tenemos alguna inquietud, tenemos que venir a la casa de Dios y decirlo, no hay problema. Pero no vayas a dar señales de que estás molesto. Bueno, los varones, yo no sé, pero en Paraguay por lo menos los varones somos así. Damos por enterados en el matrimonio que estamos molestos. La esposa te habla, ¿estuvo rico la comida? Nos levantamos y le ignoramos a la esposa y empezamos a ver el televisor, hacer zapping, y la esposa ahí esperando a ver, te traigo un té, si querés. Y no estamos diciendo otra cosa, sino estamos dando señal de que estamos molestos, en vez de decir, esto no me gusta, esto me molestó, esto, ojalá que pudiéramos resolverlo. Sería mucho más fácil. Pero nosotros actuamos de esa manera también con Dios. No venimos a la iglesia y estamos en nuestra casa. Y si de por ahí, guay, que el pastor si no se va alguien a la iglesia, sabía, lo viste, no soy importante, no le importa las almas. Eso pasa allá en la iglesia, aquí no pasa. Entonces, claro, porque la gente que tiene dinero nomás le interesa, porque la gente que puede más, a la gente que le invita para almorzar, la gente que le invita para esto, esos son los más preferidos por el pastor. Ese cassette, porque antes se usaba cassette, ¿se acuerdan antes del CD? Bueno, que tenemos un poquito más de 25 años, ¿verdad, hermano Bustillo? Sí. Los que tenemos un poquito más de 25 años sabemos de que antes
era con cassette, no era con CD. Ahora es con pendrive, MP4, MP6. Antes era con el cassette. Cuando ya existía solamente el cassette, ya escuchamos esa historia. El pastor solamente le visita a la gente. Es una historia viejísima. Es una historia más vieja de la iglesia. Y sigue todavía, pero nosotros tenemos que entender que yo tengo que buscar la presencia de Dios. Miren lo que hace el pastor Cho. Bueno, el pastor Cho con toda la cantidad de gente, y todo el mundo quiere hablar con el pastor. Todo el mundo quiere hablar con el pastor. La visión celular es tan importante porque tenemos un líder con quien nos pastorea, quien nos está ayudando, a quien podemos consultar, a quien podemos pedir oración, a quien podemos pedir que nos visite, y esto también los líderes tienen que hacerlo. Pero usted tiene que ir de parte del pastor, no tiene que ir de parte. Yo vengo porque, bueno, la iglesia no tiene esa costumbre y no hay amor en la iglesia. No hay amor en la iglesia, entonces yo vengo y el líder se pone bien con él. Ese es un espíritu del salón. Nosotros necesitamos estar en la presencia de Dios, buscar su presencia. Eso va a ser determinante. Y yo, con toda la membresía, todo el mundo quería hablar con el pastor Cho, porque el pastor Cho y el pastor Cho y el pastor en nombre de Dios. Entonces, él con esa sabiduría, con la inspiración de Dios, creo yo, o su capacidad de desarrollo de liderazgo, dice, bueno, sacó una nota diciendo, toda persona, yo voy a recibirle a todas las personas que quieran hablar conmigo. Yo le voy a recibir a todos. Amén, 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 la multitud de gente. Pero hay una condición, me van a ayunar por lo menos 5 días antes de entrar. Y toda persona que se anota de acuerdo al orden va a entrar, pero antes tiene que ayunar 5 días. Y esa fue la norma. Y terminó el problema, porque la gente cuando empieza a ayunar empieza a entrar a la presencia de Dios y Dios resuelve su problema. Terminó el problema. Entonces, ¿qué era el problema? El problema era venir juntos. No, el problema era no tener la presencia de Dios, no buscar la presencia de Dios. Eso era el problema. Entonces, hermanos, necesitamos tener la presencia de Dios. Vosotros saldréis de vuestro lugar. Hermano, no es donde yo quiero. No es donde uno decide. Es donde Dios quiere. Es donde Dios quiere. Porque a veces, no, esto es, si me quiere usar, que me use aquí. Si quiere, yo esto voy a hacer. No, hermano. Como venimos en la misma iglesia con la pastora Suni, nuestro pastor es único, ese es fuera de serie. Nuestro pastor es fuera de serie, ¿verdad? Es fuera de serie, un hombre. Y un día no vino el músico. Aquí no pasa eso, pero un día no vino el músico. Y yo era el monajillo, el que andaba detrás del pastor siempre. Me hace acordar de Steven, cuando era más pequeño. Cuando la gente estaba hablando de Steven. Bam, 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 bam. Y había una española. Bam, 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 bam. Por favor, Steven, va a romper su cabeza. Pero ahora le digo, hermano. Wow. Uno disfruta. La niña le está diciendo, cuando era más pequeña, terminaba el culto y se subía sobre la silla y ahora qué preciosa niña, Dios mío, wow. Y el pastor no vino el músico, o sea, el que tocaba el teclado Carlito Agüero estaba, pero no estaba quien dirigía la canción, era un día más, menos mal. Y dice el pastor, bueno, vas a cantarnos. Amén, amén. Y yo me acuerdo bien, era el famoso popurrí. Y Carlito, yo le decía, Carlos, decime, ¿en qué momento entramos? Me dice, bueno, mírame nomás eso. Cuando yo te hago, es para entrar. Bueno. Y es como aquel que va a saltar el barro. Yo estaba amagando. Y de repente entro todo mal. Y él trata de corregir. Después, todavía ni terminé la canción. Gloria a Dios, decía el pastor. Gloria a Dios. ¿Qué es esa canción? ¡Qué glorioso nuestro Dios! Y empezó a predicar, ¿verdad? Porque no es por lo que sabemos hacer, hermano. No es nuestra obediencia. Es en nuestra predisposición. Es una oportunidad, hermano.
Es para que se vaya desarrollando también nuestro carácter, porque a veces nosotros queremos en nuestra comodidad. Queremos en nuestra comodidad, queremos hacer las cosas. Hermanos, no. Dios quiere desarrollar otras áreas en nuestra vida. Y ellos estaban allí. Dice, vosotros saldréis de vuestro lugar. Y decían, no es donde nosotros queremos o como nosotros queremos. No es en la comodidad. Se debe accionar, se debe hacer. Eso no sirvió para que yo sea músico, porque nunca fui músico. Pero sirvió para mi pastor. Yo puedo reconocer y puedo entenderlo hoy. Sirvió para que mi pastor tuviera confianza. Sirvió para que me tuviera confianza. Este no es porque sabe hacer, esto lo va a hacer acomodé, porque a veces, aquí el problema es para aparcar. Vamos a suponer que el pastor esté ahí para aparcar y buscando, ya llega la hora. Y todo el mundo aquí no viene el pastor, no viene el pastor. El pastor sabe que se va a levantar Néstor y va a decir, hermano, vamos a orar en el nombre de Jesús. Sabe que alguien va a hacer algo. Sabe que alguien va a levantarse, y eso sirvió para que mi pastor tuviera confianza, para que mi pastor me tuviera en cuenta, para que mi pastor tuviera, me considerara para por lo menos hacer, si no bien, por lo menos para hacer, para cubrir por lo menos. Y eso me ayudó. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos salir de la comodidad. Salir de la comodidad, y es lo que a veces buscamos nosotros. Dice el versículo 4, marcharéis en pos de ella, marcharéis en pos de la presencia de Dios, ir a su encuentro, desear un encuentro con Él. Encontrarse con Dios es tener todo, hermano. Desear la comunión con el Señor, desear una intimidad con Él, desearle al Señor. Nosotros tenemos que, ¿sabe por qué no nos enamoramos de Dios? Porque no le conocemos. Y es imposible enamorarnos de un desconocido. Nadie se puede enamorar de un desconocido. Uno se enamora a quien le conoce. Después de 30 y 31 años estamos por cumplir, decía el otro día, 31 años de casado. Mi esposa ya no tiene la figura que tenía hace 31 años. Ya empieza a tener las arrugas. Ya no tiene la figura, decía, de lo de antes. Pero en los 31 años yo le amo más. Porque durante estos 31 años le conozco más. Le conozco más. Entonces, cuanto más le conocemos a Dios, más enamorados vamos a estar de Él. Cuanto más estamos compartiendo con Él, más nos vamos a enamorar de Él. El problema es que le conocemos a Dios y tenemos de repente una pequeña llama de fuego de conocer a Dios y pensamos que eso es todo. No. Dios es mucho más de lo que nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de comprensión puede tener. Es inmenso, es inmensurable. Dios es inmensurable. Te va a sorprender todos los días. Cada día te va a sorprender. Y tenemos que ir en pos de cada mañana, cada día, ir en pos de Dios, ir a buscar a Dios. Ella se ha manifestado, ella dio todo por nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que ir a su encuentro. Ella vino, ella lo hizo. Entonces, dice para que sepáis el camino. En el versículo 4 dice para que sepáis el camino. Hay un dicho que dice todos los caminos conducen a Roma. Y eso se lleva hoy al plano espiritual. Todas las religiones nos llevan a Dios, dice. Y Proverbios dice el camino del hombre, que parece que es bueno, parece derecho, parece que le conviene, pero su fin es de muerte. ¿Cómo? Eso lo sabemos, pero a veces tomamos, no es otra cosa sino lo que vemos cotidianamente. La vida del cristiano, cuando fracasa, cuando se cae, cuando tropieza, cuando está en pecado, es porque creyó que ese era el camino correcto. Pero ese camino es camino de perdición. El camino que Dios ha manifestado para nosotros nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús es el camino. Él es el que nos conduce al Padre. Él es el que manifiesta la gloria del Padre. Él es el que manifiesta el amor del Padre para con nosotros. Él es el camino, no hay otro. No podemos despreciarlo, no podemos dejar de lado, no podemos obviar ese camino. Y dice el profeta Joel, creo que es Joel, sí, dice: y por este camino andarán, y por más torpe que sea, no se van a extraviar. Van a caminar por este camino y por más torpe que sean, no se va a extraviar. Hablando de la persona de Jesús, quien vino y dijo: yo soy el camino. El que camina por Jesús, por más torpe que sea, no se va a extraviar.
porque ese camino es el camino de la bendición, es el camino de la felicidad, es el camino del éxito, es el camino del triunfo, de la alegría, de la conquista. Nosotros todos los días tenemos que conquistar, hermano, el corazón de Dios. Siempre digo esto y lo voy a repetir porque esto, escuché decir hoy al pastor Ángel decir de que tiene que ser algo cotidiano, tiene que ser algo ordinario todos los días. Yo todos los días trato de conquistar el corazón de Dios. Esa es mi tarea número uno, todos los días. Todos los días, mi tarea número uno es conquistar el corazón de Dios, tratar de conquistar el corazón de Dios. Y en segundo lugar, procura de conquistar el corazón de mi esposa todos los días. Todos los días. Todos los días. El otro día estábamos con mucho trabajo, fin de año, o sea, todo el año de mediados de año. Tenía que venir el año pasado y le comenté al pastor que nos asignaron una tarea, como el concilio de nuestro país, para una coordinación de algunas iglesias del norte, nordeste. Y estamos con mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Y en el mes de diciembre llegamos a un estrés. Llegamos fin de año a un estrés. Y mi hijo el mayor dice: papi, yo te veo muy cansado, papi. Ahí ya en la ciudad de Encarnación pagamos nosotros un hotel, yo pagué un hotel para que usted se vaya con mami. Por lo menos vayan un fin de semana, papi. Me veo muy cansado. Y bueno, fuimos, pero para mi sorpresa, mi esposa en un momento dado de su cartera, usted sabe que la mujer tiene tantas cosas en la cartera, te puede sorprender, ¿sí? Y metió y sacó unos papeles. Y me dice: ¿te acordás de esto? Me mostró una tarjeta que hace 29 años yo le había regalado. Y yo dije: no tenés todavía. Me sacó otro papel que solía dejarla en la heladera cuando se levante para que vea: mi amor, estuve pensando en vos, te dejé esto, quiero que sepas que te amo. Un papelito. Preparaba el mate, lo ponía abajo, decía: con mucho amor, este mate te preparé, espero que lo disfrute y que piense en mí. Y era tratando de conquistarla todos los días, tratando de conquistarla todos los días. Hermanos, tenemos que conquistar el corazón de Dios. El primero en conquistar tiene que ser el corazón de Dios. En segundo lugar, el corazón de nuestro cónyuge, de nuestra familia, conquistar. Entonces, para que sepáis el camino, no todos los caminos conducen a la bendición, porque hay caminos de perdición, como bien dice el Proverbio. Algunos se encuentran en un laberinto, no sé qué es mi vida, y ahí ando, y qué más da, dice, y a veces con el pastor caminando por ahí, me dice: este es un hermano que no va más, y dice: ¿y después cuándo va? Y ahí está duro las cosas, pastor, dice: está duro, dice, está andando por cualquier camino, menos por el camino de la bendición. Está en un laberinto, hermano. No hay otro camino que te pueda resolver el problema. No hay otro camino que te pueda dar satisfacción. Si te da, va a ser algo momentáneo. No, eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que estemos nosotros en un estado de felicidad, en un estado de gozo. Dice que Dios, dice, su bendición y su voluntad es perfecta, agradable. Es completamente agradable, es abundante. Dice: y que vuestro corazón, que la paz de Dios gobierne vuestro corazón. Ese es estar, no una felicidad fin de mes que te paga tu salario. No es fin de semana que te dan una propina. No es eso. Eso produce satisfacción, gozo momentáneo. Pero lo que dice Dios dice es un estado. Vivir en permanente gozo, a pesar de los problemas. Saber de que Dios está con nosotros. Saber de que Dios quiere cuidar de nosotros. Saber de que Dios es el que ha prometido para nuestras vidas. Entonces dice: no pasaron antes por este camino. Ustedes todavía no conocen este camino. Pero yo les voy a guiar por este camino. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a mostrar el camino. Él es el que nos va a mostrar el camino. No te vayas a preocupar. No sé, no hace falta saber todo. Pedro no sabía todo. Dios me dice, Jesús viene y dice: Pedro, ponga más adentro. Maestro, he estado pescando toda la noche, no saqué nada. Pedro, sanguíneo, colérico. Imagínese Pedro remendando las redes, dice. Imagínese, no trabajar, como decía yo, como un buey alquilado, como un burro alquilado. ¿Usted sabe los burros alquilados? Se le alquila y se le empieza a hacer trabajar hasta amanecer hasta el anochecer, porque se le alquila. Entonces, trabajando como un burro alquilado y que no haya sacado nada, y que alguien viene y le dice: préstame tu barca. Yo no sé qué habrá pasado por la mente, por la cabeza de Pedro. Y le dice: pero no he pescado nada.
Pero él, sin entenderlo, el Señor dice, ponga más adentro. Vamos, se va. Yo puedo tratar de sentir el corazón de Pedro, una acidez tremenda, y aquí un rugir de dientes, pero ahí, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Y bueno, iba, y Dios le dice, tira la red. Tira la red. El pescador, el conocedor de esto, no hace falta que le diga. Él no hace falta que alguien le enseñe. Él sabía que no era hora de pescar. Él sabía que no había peces en ese momento. Él sabía porque las aguas eran cristalinas y se veían. No había peces, de día no se pescaba. Pero Dios le dice, póngame adentro, vamos más a aguas profundas, tira la red. Y él, sin entenderlo, tiró la red. Y fue la pesca milagrosa, lo registra la Escritura. Una pesca milagrosa cuando nunca antes de este hecho, ni después de este hecho, sucedió algo igual. Fue la pesca milagrosa. Él no entendía. No hace falta que entienda todas las cosas. Solo tenemos que vivir en obediencia a la palabra, a los dichos del Señor. Y nuestra vida va a ser diferente. Porque a veces queremos entender. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hermanos, a veces no vamos a entender. Hay días, hermanos, que yo predico con la misma pasión. Me preparo. Y después de predicar todo, viene mi hijo y me dice, papi, estuvo espectacular. Y a veces en mi mente como que de rutina, como que me dice para alegrarme, voy a casa y como que, no es que esté mal, pero tampoco creo que fue el mejor mensaje, no. Y después de eso pasa unos días y alguien me llama y dice, pastor, el domingo cuando dijiste esta palabra, y empieza a contarte, y otro te cuenta, y otro te cuenta. Y no es como yo siento, no es como yo quiero, es como Él quiere. Es como Él quiere, es como Él hace. Yo solamente obedezco, yo solamente hago lo que Él dice que tenemos que, o que tengo que hacer. Él me va a guiar, Él me va a guiar por el camino. Él conoce el camino, Él preparó el camino, Él es el camino. Él es el camino. No hace falta que nadie le ayude. Y dice el versículo 5, quiero que lo leamos, miren. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque hará mañana maravilla entre vosotros, nuestro Dios. Mañana Dios va a hacer maravilla. ¿Sabe que la palabra de Dios, cuántos creen que la palabra de Dios es viva y eficaz? Amén. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios, al ser viva, produce, genera, crea? Dios por su palabra creó las cosas. Dios por su palabra, por la palabra, Él le levantó a Lázaro, le dio vida. Él por su palabra dijo que sea y fue. De tal manera que lo que Él dice va a suceder. Pero esto requiere de preparación. Necesitamos levantarnos en fe, creyendo. Necesitamos estar en el lugar correcto. No, si Dios quiere bendecirme, me puede bendecir aquí en mi casa. Quiero disfrutar. Hermano, discúlpeme, yo soy pastor y después de pastor soy pastor. No sé ni si soy buen pastor, pero por lo menos soy alguien que cree la palabra. ¿Qué hubiese sido, según su criterio? Bajemos del mundo espiritual al mundo natural. Al mundo natural bajamos todos. ¿Qué hubiese sido más fácil en estos días santos para vuestro pastor, para la familia pastoral? ¿Qué hubiese sido más fácil? Traer una película, sí. Otra, irse de vacaciones, quedarse en su casa, que la célula continúe normalmente. ¿Usted cree de que esto lo hace porque no tiene otra cosa que hacer o porque no hay otra cosa que pudiera gustarle para hacer? Él puede desarrollar esto, de hecho que como pastor lo desarrolla y sabe y entiende y puede compartir con su familia en su casa y nada más. Salir de viaje, ir, tomarse un café, irse en otra ciudad, en la casa de algún. Eso podría hacerlo. O irse a la casa de ustedes, que alguien le invite y que pastor venga a almorzar con nosotros. Bueno, podría hacer eso. Podría levantarse un poco más tarde, después del mediodía acostarse en la noche, ver una película de la pasión, ver algo que le gusta o salir a cenar. Eso sería lo más fácil. ¿Sabe por qué desarrolló o ideó este trabajo? Por usted. Diga conmigo, por mí. Diga conmigo así, por mí. Porque se preocupa por mí. Dígame así. Porque se preocupa por mí. Y que tengamos la osadía de decir, yo me voy a quedar en mi casa porque
Dios me puede hablar en mi casa, Dios te puede hablar en tu casa. Dios es omnipresente, pero no en todo lugar se manifiesta. No en todo lugar se manifiesta. Ay, pastor, quiere que nos vayamos, que nos inscribamos y que... ¿Por quién está haciendo eso? ¿Por quién lo hace? Digan conmigo, por mí. Por mi familia, por mi matrimonio, por mis hijos. Por eso están haciendo. Por eso. No es para torturar la vida, es para bendecir su vida. No es para ponerle mal, es para bendecir su vida. Es para que la gloria de Dios descienda sobre su vida. Porque la felicidad de un pastor es la felicidad de los miembros. Si usted está feliz, nosotros los pastores estamos felices. Su bendición es nuestra bendición. Su tristeza es nuestra tristeza. Su lloro es nuestro lloro también. ¿Estamos aquí felices? ¿Sí o no? ¿Estamos felices? ¿Estamos contentos? La función pastoral es la misma, solo cambia de escenario. Pero es la misma. Un culto maravilloso. Un culto extraordinario. Y disfrutamos de este culto. Pero yo les puedo asegurar, cuando vuestro pastor vaya a su casa y estemos cenando allí, vamos a compartir el culto y vamos a hablar y vamos a compartir algunos otros temas seguramente, que Paraguay casi le ganó a Ecuador y que el último minuto, y vamos a estar todas esas cosas diciendo. Pero cuando vuestro pastor vaya a la cama, va a pensar, ¿saben quién? No va a pensar en usted. No va a pensar en usted. Va a pensar en quien no vino. Cuando usted no viene, quiero decirle que usted quebranta el corazón de su pastor. Cuando usted no viene, ¿sabe qué? Usted está quebrantando el corazón de vuestro pastor. Su pastor nunca le va a decir porque le ama. Su pastor nunca le va a reclamar porque le ama. Y es porque es la tarea. Pero podemos hacerla más fácil. Lo está haciendo porque me ama. Voy a asistir, me voy a ir. No tengo las ganas, quisiera descansar, pero en el Señor podemos descansar. En el Señor podemos descansar. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que levantarnos, tenemos que nosotros estar en el lugar correcto. Debemos buscar la presencia de Dios. Debemos salir de nuestra comodidad. Debemos marchar en pos de Dios para conocer el camino. Porque nosotros no conocemos lo que viene mañana. Solo Él conoce. Entonces, lo que Dios promete, Él lo cumple. Mire conmigo el versículo 14. Y en esto vamos a ir terminando, leyendo esta palabra. Versículo 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Sartán, y las que descendían del mar de Arabá al mar Salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Pasó en la tierra prometida. Mañana Dios hará maravilla. Mañana Dios va a hacer cosas sorprendentes. Lo que Él promete lo va a cumplir. Pero tenemos que estar en el lugar correcto. Tenemos que estar en el lugar correcto. Somos seres vivos y tenemos que estar en el ambiente, en el lugar, con la persona correcta. Usted que me está viendo, yo quiero decirle de que esta promesa es para cualquiera que lo pueda creer. Que Jesús murió, así como un día hoy murió por tu vida, por mi vida, por nuestra vida. Y Él dijo consumado y ya todo está hecho. Eso vale decir de que también es para usted. Lo que tenemos que hacer es recibir a Jesús en el corazón. Yo te invito a que lo hagas en esta ocasión, así poder recibir la vida, la salvación y también la bendición.
Por eso te invito a que repitas conmigo esta oración. Di conmigo de esta manera: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador. Me duelen mis pecados. Y en esta hora renuncio a todo pecado, a toda práctica de pecado. Y me vuelvo a ti. Por la fe, yo recibo tu perdón. Abro mi corazón. Te invito, Jesús, a que entres en mi vida. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y envía al Espíritu Santo para que me ayude todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, o segunda, tercera o quinta vez, yo te felicito, porque es la mejor decisión que hayas hecho. Te invitamos para que participes aquí en el Centro Familiar Cristiano, en calle Ruiz 15 Bajo. Ahí una familia del Señor maravillosa que vas a conocer, la mejor de Cantabria, porque es una embajada del cielo. Así es que te invitamos los días sábado y domingo a las 20 horas. Así es que mayor información podés tener acercándote a la iglesia para que en las demás reuniones puedas estar participando. Que Dios te bendiga. Amén.